Cordial saludo para todos, sean bienvenidos al segundo video para explicar la guía número 5, ejemplos 3 y 4. Vamos con el ejemplo número 3. Dice, calcula cuánto tiempo tardará en llenarse el depósito de la figura si se le adiciona agua con un caudal de 85 litros por minuto. Teniendo en cuenta que este es el depósito. Y tiene las dimensiones de 1,5 metros de altura y 3 decímetros de lado de base. Entonces, partimos de lo siguiente. Nuestro depósito, identificamos que es un prisma de base pentagonal, porque la base tiene 5 lados. Pero aquí hay que hacer algo antes. Resulta que estas unidades aquí están en metros y acá están en decímetros. Toca dejarlas en las mismas unidades. Por lo tanto, las unidades que no correspondan hay que convertirlas a las otras. Vamos a usar como base el metro, entonces todas vamos a convertirlas en metro. En este caso el decímetro se convierte en metro. Utilizamos un factor de conversión que es una equivalencia que ya se conoce, que 10 decímetros es igual a un metro. ¿Cómo lo convertimos? Podemos usar el método de factor de conversión, que es que los 3 decímetros, que es lo que yo quiero convertir, lo multiplico por la equivalencia expresada como una división. Y esa división dejamos que la unidad que vamos a cancelar, que es la que ya tenemos, quedaría abajo, y la unidad a la que vamos a llegar quedaría arriba. En este caso los decímetros quedan abajo, arrastrándonos con el 10 decímetros, que es la equivalencia de la unidad. Aunque si les queda muy difícil hacerlo por eso, se puede hacer con una regla de 3 y también equivale el mismo resultado. Acá eliminamos los decímetros y sería 3 por 1 sobre 10, 0,3 metros. Listo, ya teniendo las unidades convertidas en metros y sabiendo que es un prisma de base pentagonal, entonces el volumen está determinado por área de base por altura. ¿Por qué? Ya vamos a mirarlo. Entonces, un prisma recto, que es el que nosotros encontramos que es el depósito, tiene como volumen determinado igual a área de base por altura. ¿Qué tenemos? Área base no la conozco, solamente conozco el lado del área de la base. Y una altura de 1,5 metros. El área de base, entonces vamos a determinarla. Como sabemos que es un pentágono entra en la categoría de polígono regular. Y la base se determina así. Es perímetro por apotema sobre 2, tal como aparece aquí. En los polígonos regulares, ese es el área de un polígono regular, perímetro por apotema sobre 2, pero el perímetro puedo cambiarlo por el número de lados, por la longitud del lado, y lo demás se conserva. Entonces el área de la base sería número de lados por el lado por el apotema sobre 2. Número de lados sabemos que son 5. Lado 0,3 metros porque ya hicimos la conversión. Y el apotema no lo conozco. El apotema a veces nos lo dan en los problemas, que es la distancia, como ya dijimos, del centro a la mitad de los lados. Pero en este caso no lo tenemos. Nos tocaría calcularlo. Entonces, la apotema. La apotema se calcula teniendo en cuenta que esta es la base pentagonal, digamos el piso del depósito. Y tengo que el lado vale 0,3 metros. Y este es el apotema, del centro a la mitad del lado. Como es del centro a la mitad del lado, puedo cambiar el esquema por un triángulo, donde la base es el mismo lado, lo mismo este lado de acá, desde el puro centro hasta aquí,
vale 0,3 metros. Y la apotema es una altura de este triángulo que no se conoce. Pero vamos a usar con un triángulo rectángulo que está formado no por este lado, sino por la mitad. La mitad de 0,3 es 0,15. Y ese sería un cateto. La hipotenusa, que es el lado más largo que une los dos catetos, los que forman el 90, este lado es 0,3, que es la misma distancia a los lados. Esta distancia siempre va a ser la misma de vértice a centro. Y esta, que es la que vamos a hallar, que es la apotema, no la conocemos y es uno de los catetos. Entonces, con cateto e hipotenusa, no hay duda que toca hallar la apotema con el teorema de Pitágoras. Partimos de la definición del teorema de Pitágoras. Cuadrado de los catetos A y B, en este caso A y B, igual a la hipotenusa al cuadrado. Llamemos a este. Puede ser cualquiera en este caso, aquí es indiferente. B puede ser este. Y C, esto sí nos importa, que es 0,3. Entonces, esta cateto vale 0,15, el otro vale A y el otro vale 0,3. 0,15 al cuadrado nos da 0,0225. A cuadrado se mantiene y 0,3 al cuadrado nos da 0,09. Entonces, voy a pasar lo paso al otro lado, en este caso a restar, porque de positivo pasaría a negativo. Nos daría que A cuadrado es igual a 0,09 menos 0,0225. Hacemos la resta, nos da 0,0675. Pero no lo queremos cuadrado, vamos a hallar la raíz cuadrada y sacando la raíz cuadrada a ese valor nos daría 0,26 metros de longitud. Listo, entonces cada vez que se determina una apotema se hace un procedimiento parecido utilizando el teorema de Pitágoras. Eso es siempre y cuando no nos den la apotema. Si nos la da la apotema, ¿para qué? Ahora sí, el área de la base, ya tengo el apotema, ya tengo el lado y sabemos que es número de lados por la longitud del lado por el apotema sobre 2. Número de lados ya sabemos que son 5, la longitud del lado es 0,3 y el apotema vale 0,26. Hago los respectivos reemplazos. Y nos da 0,39, el cual divide por 2, nos da que el área de la base es 0,195 metros cuadrados. Fácil. Ahora sí, el volumen. ¿Cómo hallo el volumen? Ya habíamos determinado que el área de la base es 0,195 metros cuadrados, la que acabamos de hallar. La altura es 1,5 y el caudal es 85 litros por minuto. Eso lo vamos a usar al final. Nos interesa por el momento el área de base y la altura, que es la que nos sirven para hallar el volumen del depósito. Ya dijimos cómo se hace. Área de base por altura, entonces el volumen es igual al área de base, que es 0,195 metros cuadrados, por altura, que es 1,5 metros, nos da 0,2925 metros cúbicos. ¿Ok? Pero una cosa, nos lo piden en litros. ¿Por qué? Porque el caudal está expresado en litros por minuto. Aquí lo vemos. Entonces vamos a utilizar uno de los factores de conversión que mostramos en el primer video y que están en la guía. El volumen en litros sería, estos metros cúbicos los pongo aquí, y el factor de conversión para pasar de metro cúbico a litro, entonces lo multiplico por este factor que está en la tabla, que es metro cúbico queda abajo y mililitros queda arriba, para eliminar metro cúbico, y nos daría 292,5 litros. Ahora, ya pasado a litros, puedo usar ese caudal. Sabiendo que el caudal es 85 litros por minuto, se calcula el tiempo necesario para llenar el depósito. Entonces, tengo el volumen, 292, por
¿Cómo se expresa 85 litros por minuto en forma de un factor de conversión? Sería que 85 litros sobre un minuto. Pero en este caso, como yo quiero cancelar los litros, el 85 litros queda abajo y los minutos quedan arriba, y dejando el 85 litros abajo, dividiendo. Entonces quedaría 292 por un minuto sobre 85 litros, el litro se cancela, y la división nos daría 3,44. También esto se puede hacer mediante una regla de 3, que si 85 litros van en un minuto, entonces 292,5 ¿cuánto es? Y da lo mismo. Vamos con el siguiente ejemplo número 4. Hallar el volumen en mililitros de una lata de Coca-Cola sabiendo que tiene 10,9 centímetros de alto y 6,2 centímetros de diámetro. Tenemos la latica. Nuestra latica, vamos a mostrar las dimensiones: 6,2 centímetros de diámetro y 10,9 centímetros de alto. Bueno, hay que hacer la aclaración. Recuerden que el diámetro no es el radio, es 2 veces el radio. El diámetro ocupa toda la distancia de lado a lado en un círculo. La lata se entiende que tiene forma cilíndrica, cuya altura es esta. El diámetro es 6,2, el radio no se conoce, por lo tanto vamos a hallarlo. El radio es la mitad de un diámetro completo. En este caso 6,2 lo divido en 2, me daría 3,1 centímetros, que aquí ya los mostramos como tal. Entonces, teniendo en cuenta que es un cilindro y ya teniendo radio y altura, sabemos que es volumen igual a pi por radio cuadrado por altura. Lo vamos a verificar aquí mismo en nuestras tablas. Un cilindro tiene como tal este volumen, pi por radio cuadrado por altura, y el radio y la altura ya lo tenemos. Vamos simplemente a reemplazar. Sería pi, que es 3,1416, el radio, que es 3,1, se elevó al cuadrado primero s, por la altura de 10,9. Recordemos que este va elevado al cuadrado, entonces 3,1 al cuadrado nos da 9,61. Y ahora realizamos la multiplicación y esto nos da 329,08 centímetros cúbicos. Pero recordemos en los factores de conversión que hay una particularidad. Un centímetro cúbico es lo mismo que un mililitro, como está aquí. Por lo tanto, si hay una unidad que le den centímetros cúbicos, es lo mismo que esté en mililitros, o viceversa. En este caso, el volumen nos daría 329,08 mililitros de esa lata de gaseosa. Listo. Entonces esperemos el siguiente video. Gracias por su atención. Que tengan un excelente día.